Perdonen, se cortó. Retomamos con el video. Hablando de la acción como comportamiento humano evitable, nos vamos a dirigir ya a la acción como comportamiento exterior evitable. Señalamos que desde el punto de vista jurídico penal relevante, los requisitos del concepto de acción es que haya lesividad u ofensa, se trate de un hecho exterior o externo, y desde el punto de vista constitucional sea realizado con razón o conciencia. Esto es muy importante porque la falta de conciencia en la realización del acto va a excluir a la acción. Cuando no hay conciencia, cuando estamos inconscientes. Esta inconsciencia debe ser absoluta para que excluya la acción. Valen aquí las consideraciones que hemos hecho, en lo que ahora va a aparecer como un video anterior, porque sin querer se cortó debido a que tenía una solicitud de entrevista ahí. Bueno, la acción como un comportamiento exterior evitable. Dice el autor que ya hemos hablado de las fases positivas y negativas de la acción. Desde el punto de vista positivo, ¿qué significa cuando hablamos de fase positiva y negativa de la acción? Hay determinados elementos que tienen que estar. Esto caracteriza entonces al concepto de acción. Sin esos elementos como comportamiento, voluntad, resultado, finalidad, lesividad, no hay acción. El autor nos dice que el comportamiento humano tiene que ser externo, tiene que ser evitable. ¿Por qué? Porque para el autor habla de las acciones prohibidas. Hay quienes señalan que, con cierto criterio, que la acción existe en la medida que existe el ser humano, y que no necesariamente para definir el concepto de acción tenemos que hablar de la acción prohibida. En este momento ustedes están viendo un video y yo he dejado grabado, pero desde el punto de vista mío, ahora estoy grabando un video. Luego podré hacer la huerta, finalmente podré por la tarde ir a correr, por la noche prepararé la comida y cenaré con mi familia. Todas esas son acciones, y son acciones permitidas, no son acciones jurídico-penalmente relevantes. Al mismo tiempo, y hacemos aquí un adelanto, durante todo ese tiempo estuve omitiendo. Por ejemplo, estuve omitiendo estudiar Derecho Penal, o estuve omitiendo ver un video del Museo del Prado, o estuve omitiendo reunirme con mis amigos a tomar cerveza, qué sé yo. Son distintas cosas que omití. Todas esas omisiones tampoco son jurídico-penalmente relevantes. Lo cierto es que la diferencia central entre el concepto de acción y el de omisión, desde el punto de vista jurídico-penal, está en que la acción no necesita de ninguna descripción de lo prohibido. La omisión, desde el punto de vista penal, necesita que una norma penal mande a hacer algo en un determinado caso. De allí que hay quien va a decir que la acción es pretípica, existe antes de la descripción típica, y la omisión no es pretípica, es en todo caso posttípica o típica. Bien, retomando el concepto del autor, podemos decir que tenemos un comportamiento humano que tiene que ser evitable, decíamos, porque está descrito en un tipo penal, porque el sujeto debe poder evitar ese comportamiento al que nos referimos como lesivo, y un resultado, a partir del cual seguramente vamos a identificar en la vida real el comportamiento. Sin resultado, sin estrépito, sin dolor, sin afectación del plan racional de vida de otros, no va a haber acción jurídico-penalmente relevante que sea puesta en consideración de las autoridades policiales para que lo informen al fiscal, para que lo informe al juez. Nada de esto va a pasar. Ahora, desde el punto de vista de la faz positiva de la acción, estos son nuestros elementos. Y desde el punto de vista de la faz negativa,
¿Cuándo no hay acción? La acción se excluye en líneas generales cuando el sujeto no actúa por sí mismo, sino porque es utilizado como un medio o porque está inconsciente. En la inconsciencia vamos a ver algunos estados, como pueden ser los movimientos puramente fisiológicos, y los movimientos reflejos, las acciones de pulsión refleja. Veamos, existe fuerza física irresistible, también lo van a encontrar en algunos manuales como vis absoluta. Vis significa violencia, violencia absoluta, cuando el sujeto es utilizado como una masa mecánica. Por ejemplo, estoy viendo frente a una joyería un reloj, pasa un ladrón, un sujeto, este me empuja, conmigo rompe el vidrio, yo ahí, y el sujeto se apodera de una joya que estaba al lado del reloj que yo veía. Y de paso del reloj que también me gustaba, se lo lleva. ¿Rompí el vidrio? Pues no, conmigo rompieron el vidrio. No hubo acción de mi parte. En todo caso, hubo una fuerza física que no pude resistir. La inconsciencia como causa de destrucción de la acción se da cuando yo no estoy en condiciones de comprender la criminalidad del acto o de dirigir mis acciones porque precisamente estoy inconsciente. Cuando he perdido la conciencia, cuando me desmayo, cuando tengo una fiebre que me implica un grado de delirio, cuando estoy en una situación de sueño, de intoxicación, de embriaguez letárgica, dice el autor, un grado de embriaguez tal que me excluya la conciencia como para poder decir que estoy consciente. Ahora, aclara el autor que en estos casos debemos tener que la pérdida de la conciencia debe ser total para afirmar que no hay acción. Luego nos pone ante los casos de los movimientos reflejo y los movimientos puramente fisiológicos. Los movimientos puramente fisiológicos son la respiración, la necesidad de evacuación, y no puede haber aquí acción cuando es una situación puramente fisiológica. Los movimientos reflejos son aquellos que realizamos cuando estamos ante una situación nerviosa, producido por una convulsión epiléptica, producido como reacción al fuego, al calor, a un pinchazo, a una agresión. Y aparecen dos circunstancias que no quedarían excluidas técnicamente del concepto de acción, pero sí pueden incidir en el reproche, que son las reacciones impulsivas, o llamadas reacciones de cortocircuito, por ejemplo, disparar impulsivamente un arma ante creer que me encuentro en una situación de sufrir un asalto, tengo que ver la agresión. Esto también puede ser lo que se conoce como defensa putativa, no estaría excluyendo propiamente la acción, sino en todo caso estaría ubicándolo al sujeto en una constelación situacional errónea, y tampoco excluirían la acción, a tenor de las consideraciones de nuestro autor, los movimientos automatizados, aunque alguna doctrina también lo ha considerado. ¿Cuál es un movimiento automatizado? Cuando caminamos, cuando conducimos, no pensamos cuántos cambios pusimos, si pusimos el cambio de la moto, del auto, sino que en general hay una serie de movimientos que los hacemos automatizados. Esto no quiere decir que no nos pongamos en esa situación de realizar el movimiento automatizado. Finalmente, queda un punto que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hemos dicho y adelantado que perseguimos a las personas humanas, y la acción es un acontecimiento humano. No son acciones las acciones de los animales, no son acciones las acciones de las personas jurídicas. Nos queda por señalar que hay una ley, la ley 27.401, en nuestra República Argentina, estableció un régimen penal para las personas jurídicas.
En este marco aparece en nuestro derecho una responsabilidad penal para determinados entes que no son seres humanos, que no tienen un pensamiento propio, que no realizan técnicamente acciones, pero que sí pueden ser objeto de punición o sanción. Dos reflexiones. El autor nos dice, estamos ante un derecho penal de dos velocidades. La idea del derecho penal de dos velocidades deviene de un autor español, Jesús María Silva Sánchez, profesor de la Universidad de Pompeu Fabra, que dice que hay un viejo y tradicional derecho penal liberal que se aplica al crimen clásico, el robo, el hurto, el homicidio, y hay un derecho penal que no puede respetar determinadas categorías, pero que necesita avalar con represión o sanción de conductas, las conductas, por ejemplo, del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes, de la actividad de las personas jurídicas destinadas al blanqueo, a la malversación de caudales públicos, y esta idea es la que ha sido tomada por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. De allí que, pese a que hemos excluido del concepto de acción toda acción que no sea humana, que no sea exterior, todo pensamiento, toda característica del sujeto, y que por supuesto consideramos solo la acción, el comportamiento humano evitable, en términos del autor, no puedo dejar de comentar, porque inclusive así lo prevé el manual, que las personas jurídicas pueden ser objeto de responsabilidad penal. ¿Y a qué viene esto de que lo incorporemos en el derecho penal? A que a través de su incorporación en el derecho penal vamos a garantizar al proceso que se realice respecto de las personas jurídicas lo que conocemos como un debido proceso, o un juicio justo, para ser claros. Es decir, todas las categorías aplicables al concepto de juicio penal deben aplicarse también al de proceso iniciado por responsabilidad, llamémosle penal, de las personas jurídicas. Bueno, queridos alumnos, hasta aquí la clase de acción. Van a encontrarla en dos videitos. Creo que el 4 de octubre vamos a encontrarnos personalmente, si no hay problemas. Espero que puedan acompañarnos entonces a partir del 4 de octubre a las clases presenciales. Ha sido un gusto grabar esta clase y quedo a disposición de ustedes en el chat para preguntas.